Hola familia Restauración, saludos a todos, bendiciones, qué bueno que estás aquí, qué bueno que te conectas, bienvenido a esta transmisión, a su presencia en casa. Quiero leerte rápidamente en el libro de Ageo, en el capítulo 2, versículo 9, dice: la gloria de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré la paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Debemos creer en esta promesa, así que somos privilegiados porque podemos tener a nuestra familia en nuestro hogar, en nuestra casa, que su presencia se siga manifestando y creyendo que la gloria de esa casa será mayor que la primera. Así que vamos a adorar a nuestro Dios con este entendimiento. Vamos, toma a tu familia, quien tengas ahí a tu lado. Vamos a exaltar el nombre del Señor con todo nuestro corazón, con alegría y con gozo, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. Son a ti, te glorificamos. Eres bueno, Señor, te adoramos. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz y amor, y llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brillan gloria.
Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Oh, gracias hermoso Señor, gracias Espíritu Santo, te glorificamos en nuestros hogares, en nuestra casa, te glorificamos, estamos agradecidos y en este mismo momento disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Amén. Gracias por acompañarnos en su presencia en casa. En esta ocasión nos acompaña el profeta Ricardo Silva. Hola, ¿qué tal, amada familia de Iglesia Restauración? El día de hoy tenemos un tema muy hermoso y esperamos que podamos recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Dile al que está a tu lado, ¿estás listo para recibir la palabra? Pero antes de empezar, quisiera que me ayudes a orar. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos saber quiénes somos en ti y que podamos entender, Señor, el nombre que nos has dado como familia, porque de ti tomamos, Señor, nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ayúdanos, enséñanos, Señor, y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra quede como una semilla, Señor, y que dé fruto al 100% en cada familia, en cada padre, en cada madre, en cada hijo y en cada hija. En el nombre de Jesús, haz que dé fruto al 100%. Amén y amén. Hoy quiero hablarte acerca de la asignación que tienen nuestros hijos. El tema se llama Entendiendo la asignación de nuestros hijos. Y quiero que vayamos a leer enseguida el Salmo 127. Dice de la siguiente manera: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Todos los padres de familia amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Incluso si no creemos en Dios, por naturaleza ya hay un lazo afectivo hacia nuestros hijos, pues salieron de nuestro vientre. Las mamás lo tuvieron 9 meses en el vientre. Los papás lo hemos visto crecer a nuestros hijos, a nuestras hijas, han estado viviendo con nosotros. Y hay un afecto natural por nuestros hijos. Y cuanto más cuando sabemos que nuestros hijos son herencia de Jehová, es decir, que Dios nos los dio. Nuestros hijos son un regalo de Dios. Y sin embargo, esto significa que nuestros hijos no son nuestros, sino dice que son herencia de Jehová y le pertenecen al Señor. Nuestros hijos es una herencia de Jehová, no nos pertenecen, y Dios nos ha dado el privilegio de cuidarlos, de criarlos, aunque son nuestros hijos, pero debemos entender que le pertenecen al Señor y Él nos los dio para que tú y yo podamos criarlos, podamos educarlos y que podamos enseñarles los caminos del Señor. Porque dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Significa que si son saetas, tienen que dar en un blanco, tienen que dar en un destino específico, y que es necesario que desde que son pequeños nosotros debemos vislumbrar el destino al que debemos apuntar a nuestros hijos. La Biblia dice que si son saetas, una saeta es una flecha, y una flecha debe ir apuntada hacia un blanco, y esos son nuestros hijos. Nuestros hijos deben apuntar hacia un blanco aún desde que son pequeños, y es lo que quiero hablarte el día de hoy. El postrer Adán, que es Cristo, tiene los 5 ministerios en él. Sabemos que Jesucristo tenía en él los 5 ministerios que son apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Jesús ejerció en esta tierra, mientras Él estaba en esta tierra, los 5 ministerios. La pregunta es, si el primer Adán, el postrer Adán tenía los 5 ministerios, el primer Adán, que es semejante al postrero, ¿tenía los 5 ministerios? Yo quiero decirte que sí.
El de Génesis tenía los 5 ministerios para lograr la visión de Dios en la tierra, de hombres y mujeres hechos a imagen y a semejanza, llenando toda la tierra y gobernando toda la tierra. Para eso el primer Adán, que es Adán obviamente, tenía que tener en sí los 5 ministerios. Así como el postrer Adán, hoy se está llenando la tierra del conocimiento de su gloria a través de los 5 ministerios. El primer Adán también tenía incrustado en él los 5 ministerios. Y quiero leértelo porque está en Génesis escondido, no se ve a simple vista, pero el Señor, cuando el Señor nos guía bajo espíritu de sabiduría y revelación, Él nos muestra que efectivamente el primer Adán, el Adán del Génesis, tenía incrustado en sí los 5 ministerios. Y vamos a leerlo por favor en Génesis capítulo 1, el verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 5 acciones claras, específicas, hablando de igual 5 ministerios. El número 5 en la Biblia habla de gracia y habla de los ministerios de Dios: apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Y también son 5 tareas, 5 asignaciones específicas que Dios le dio al primer Adán. Y ahorita vas a ver por qué, si empezaste a hablar de los hijos, hermano Ricardo, por qué ahorita estás hablándome de los 5 ministerios. Y ahorita vamos a entrelazar estas 2 ideas, hablándote primero de los 5 ministerios que Adán tenía. El primero era fructificar. ¿Qué significa fructificar? Porque Dios le dijo a Adán: fructifica. Fructificar tiene que ver con desarrollo, porque solamente una persona madura, un árbol maduro puede dar frutos. No puede dar frutos el árbol que está inmaduro, el árbol que está verde todavía y que no tiene todo su ser desarrollado, no puede dar fruto. Entonces fructificar habla de pastoreo, porque el pastoreo habla del desarrollo, habla de la madurez, habla de llevar a las personas a una madurez para que puedan dar fruto, para que puedan desarrollarse de tal manera que den el fruto que Dios espera. Dios esperaba que Adán y Eva dieran fruto. Dios esperaba que Adán y Eva se desarrollaran de tal manera que ellos dieran el fruto que Dios esperaba. También así Dios espera que tú y yo, primeramente como padres de familia, como esposos, nosotros nos desarrollemos espiritualmente, sí, pero también Dios está esperando que nosotros pastoreemos a nuestros hijos para que nuestros hijos se desarrollen y ellos también den el fruto que Dios espera. Y ese es un trabajo de pastoreo. Nosotros no debemos esperar que solamente den fruto porque van a la iglesia, porque asisten a un evento juvenil o porque van a un encuentro, sino nosotros debemos ser los pastores de nuestros hijos, que los guían, les enseñan, pero sobre todo los llevan a un desarrollo espiritual para que ellos den el fruto que Dios desea. Eso es lo que Dios esperaba de Adán y Eva, que ellos fructificaran, pero que también los hijos que Dios les diera, que también los llevaran a un nivel de fructificación. Ese es el trabajo de un pastoreo, del pastor. Por eso es que decimos que el primer Adán también tenía el ministerio del pastor. La segunda acción que Dios le dio a Adán era multiplicarse. Multiplicación es diferente a fructificación, porque multiplicarse habla de reproducción, habla de replicarse en otros. Y estamos hablando de evangelismo. Cuando hablamos de reproducir, hablamos de evangelismo, que es el siguiente nivel de la fructificación, porque el fruto lleva semilla y la semilla se siembra en otra tierra y la semilla habla de evangelismo. Salió el sembrador a sembrar y la tierra cayó en distintos terrenos. Entonces, cuando hablamos de multiplicación, cuando Dios le dice multiplícase, estaba hablando de efectivamente tener hijos e hijas a imagen y a semejanza de ellos o de Dios, porque en ese momento no había pecado. Entonces todos los hijos y las hijas que habrían de nacerles
Adán y a Eva iban a ser hijos a imagen y a semejanza de Dios, porque todavía el pecado no había corrompido la imagen de Adán en su vida. Por lo tanto, los hijos que hubiera tenido Adán, si no hubiera pecado, iban a ser hijos a imagen y a semejanza de Dios, porque Adán fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Entonces Dios les dice, multiplíquese porque quiero que la tierra se llene de hijos y de hijas a mi imagen y a mi semejanza. Entonces Dios quiere que tú y yo nos multipliquemos. Sí, ya nos multiplicamos, ya tenemos hijos, pero ahora esos hijos tienen que recibir la semilla del evangelio. Nosotros tenemos que ser los primeros predicadores de nuestros hijos. La tercera, ahorita voy a abundar en cada una de estas acciones. La tercera es llenar la tierra. Habla de apostolado. Es decir, que Dios quería que replicaran el mismo ambiente que había en el huerto del Edén, lo mismo que ocurría en el huerto del Edén, el mismo gobierno de los cielos que se había establecido en el huerto del Edén, se replicara en toda la tierra. Eso está hablando de un apostolado, que los hijos que Adán iba a enviar por toda la tierra, que iba a llenar toda la tierra, replicaran lo mismo que habían visto en el huerto del Edén y lo establecieran, porque solamente el apóstol tiene la autoridad para establecer lo que mira de Dios. Y después dice 4, sojuzgadla. Habla de profeta, habla de un ministerio profético, porque el sojuzgar habla de hacer que se cumpla la ley violentamente, aún a través del uso de la fuerza. Está hablando de una autoridad profética, porque Dios necesitaba que Adán tuviera autoridad para derribar, para arrancar, para destruir, para plantar y para edificar a través de su palabra, para poder derribar y para poder destruir todo lo que él viera que no era de Dios. Si Adán hubiera ejercido a tiempo el ministerio profético, hubiera podido discernir que el animal con el que estaba hablando Eva no era solamente el animal, sino que había sido poseído por el espíritu de Satanás, y Satanás estaba sembrando la semilla del pecado en la vida de Eva, y después el pecado dio a luz y ya sabemos el resto de la historia. Si Adán hubiera ejercido el ministerio profético a tiempo y como debería ser, nos hubiéramos ahorrado mucha historia de la humanidad en pobreza, en miseria y en pecado. Pero Adán no lo hizo, no ejerció debidamente el ministerio profético, no sojuzgó, no arrancó, no derribó, no discernió, y tampoco Eva lo hizo, y pues ya sabemos el resto de la historia. Y la quinta acción que Dios le mandó a Adán, que hablo del ministerio del maestro, que es con la sabiduría. La Biblia dice, con la sabiduría los príncipes gobiernan, y por ella los príncipes y los reyes pueden gobernar. Por la sabiduría Adán le puso nombre a los animales y Adán enseñaba a los animales. Adán debería ser el maestro no solamente de los animales, ni podía enseñarle a los animales, sino también a sus hijos debía enseñarle los principios del reino de Dios, los principios del gobierno de Dios. Él debía enseñarle los caminos de Dios, y eso lo hace un maestro. ¿Te das cuenta que allá estaban los 5 ministerios en Adán? Estaban los 5 ministerios, y podemos ahondar aún más en cada uno de ellos, pero obviamente por la clase no podemos hacerlo. Pero yo quiero empezar a entrelazar estos 5 ministerios que Adán tenía, el primer Adán, ahora con lo que nos toca a ti y a mí. Como padres debemos ser los evangelistas, los pastores, los maestros, los profetas y los apóstoles de nuestros hijos. No estoy diciendo que tú ya eres un profeta, que tú ya eres un apóstol, que tú ya eres un maestro para que te vayas y abras tu iglesia, no. Sino estoy hablando de la unción, estoy hablando de la asignación que Dios nos ha dado a todos los padres de familia, hablando y viendo el modelo del huerto del Edén, que al fin y al cabo es tipo de Cristo Jesús y de su iglesia. Cristo Jesús es el postrer Adán, y la iglesia somos el huerto de Dios, y el Espíritu Santo nos ayuda a que este huerto de la presencia de Dios, que es la iglesia, crezca y llene toda la tierra. Pero hablando de nuestra casa, de nuestro hogar, que también es la iglesia,
nosotros también tenemos que tener en cuenta que tenemos la asignación de pastorear a nuestros hijos, de profetizar sobre nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos y aún de predicarle a nuestros hijos. Fíjate, debemos ser los evangelistas de nuestros hijos, porque nosotros los padres debemos ser los que les presentamos a Cristo a nuestros hijos. Nosotros somos los que tenemos que presentarles el evangelio a ellos a través de nuestra manera de vivir, a través incluso de nuestra palabra. Nosotros tenemos que enseñarles el evangelio. Yo a mis hijos a través de cuentos, no todas las noches, pero casi todas las noches les enseño a través de un cuento lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, a través de alguna analogía, incluso a través de una película en donde vi el tipo de Jesús, como las Crónicas de Narnia, el león que se sacrificó por salvar al hijo de Adán. Yo así intento que sus mentes logren capturar el sacrificio de Cristo Jesús, porque estoy consciente que el primer evangelista que ellos deben conocer soy yo. Pero también somos los pastores de nuestros hijos. Somos los pastores de nuestros hijos porque nuestros hijos deben ser alimentados con la palabra y desarrollados espiritualmente a través de la palabra y el Espíritu Santo. Y esa es nuestra responsabilidad como padres. Deben ser alimentados. El trabajo del pastor es alimentar a las ovejas, llevarlos por pastos, por delicados pastos, hacerlos descansar junto a aguas de reposo. Está hablando de un ambiente espiritual sano para que ellos puedan desarrollarse sanamente. Ese es el trabajo del pastor y ese es el trabajo de nosotros como padres. Debemos procurar un ambiente de pastos delicados donde se alimenten nuestros hijos a través de la palabra y también junto a aguas de reposo. Está hablando de un ambiente de revelación, un ambiente en donde ellos sepan que Dios está con nosotros, un ambiente de paz. Corrientes de las aguas o aguas habla de revelación, un ambiente en donde haya entendimiento de quién es Dios y que Dios esté con nosotros y que Dios todas las mañanas nos alimenta con la palabra. Eso debemos hacer nosotros los padres como los pastores de nuestros hijos, pero también debemos ser los maestros de nuestros hijos, porque si nosotros no les enseñamos los misterios y los caminos de Dios, nuestros hijos, el mundo les enseñará sus caminos torcidos, que aparentemente son atractivos, pero su fin son muerte. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos los caminos de Dios, el mundo sí le enseñará sus caminos y no queremos eso. Y nosotros tenemos que enseñarle los misterios de Dios. Estoy seguro que tus hijos te han preguntado cosas tan sencillas que aparentemente tienen una respuesta clara, pero no es tan sencillo. El mundo nos ha enseñado a responder de una manera, pero nosotros tenemos que aprender a responder conforme a las palabras de Dios, los misterios de Dios, lo que la Escritura nos enseña. Eso es el trabajo de un maestro que enseña los caminos, que enseña la palabra, que enseña los misterios de Dios para que ellos puedan comprender y que la mente y que la visión de ellos se pueda ampliar acerca del reino de Dios. Y eso lo hace solamente un maestro. Un maestro abre los ojos del entendimiento. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros a través de la palabra, a través de la Escritura. Abrirles el entendimiento a nuestros hijos para que ellos tengan una visión del reino de Dios en la tierra. Para que incluso cuando ellos vayan a escoger una carrera, con ese entendimiento del reino de Dios, ellos elijan la carrera que quieren estudiar para que puedan ellos ejercer esa carrera en el reino de Dios y no solamente en el mundo. Debemos ser los maestros de nuestros hijos que enseñan la palabra y que les abren el entendimiento. Pero también tenemos que ser los apóstoles, ya lo mencioné, pero estoy ahondando un poquito más en esto, los apóstoles, porque en algún punto de su vida nuestros hijos nos van a dejar. Y cuando hablamos de dejar, no estoy hablando de que ellos se vayan de nuestra casa, porque efectivamente la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es para que ellos también hagan su familia. Pero viéndolo desde un plano apostólico, nosotros también somos los apóstoles de nuestros hijos, porque todo el tiempo
llegará un momento en el que ellos serán enviados. Cuando hablo de enviados es de que ellos van a ser su propia familia. Ellos van a tener a sus propios hijos. Pero ¿cómo lo van a hacer? Habiendo visto el diseño que nosotros establecimos en nuestra casa de lo que es una familia, ellos habrán capturado ese mismo diseño de Dios. Y ahora ellos serán enviados a establecer el mismo diseño de Dios. No están hablando de que van a hacer las mismas cosas exactamente, pero hablando de la esencia del diseño de Dios, del orden de Dios, de cómo un matrimonio en Dios se maneja, cómo un padre educa a sus hijos, cómo un esposo trata a su esposa conforme a las palabras que Dios nos enseña, conforme al diseño de Dios. Eso mismo ellos lo replicarán en su familia. Ellos mismos lo van a replicar cuando les toque ser esposo, cuando les toque ser padre de familia. Por eso es que decimos que somos los apóstoles, porque algún día ellos se llevarán de lo que aprendieron de nosotros y lo establecerán en sus propias familias. Serán enviados a donde sea que Dios les plante a nuestros hijos, para que lo que vieron de nosotros también lo hagan en casa, en su familia. Que críen a Dios conforme lo vieron de nosotros, y porque nosotros lo vimos de Dios, así ellos también lo harán con su propia familia. Por eso es que decimos que también somos ya los apóstoles de nuestros hijos, porque los habremos de enviar a replicar el ambiente del reino de Dios que vieron en nuestra casa. Y también somos los profetas. Y aquí ya quiero ir terminando y aterrizando. No me va a dar tiempo de dar toda la lección, pero somos los profetas de nuestros hijos, porque también nosotros tenemos que tener un entendimiento, además de todo el cuidado de lo que implica ser un profeta, que tiene que ver con cuidar, con discernir, con alertar, con ser una atalaya. Pero sobre todas las cosas me quiero enfocar al punto de que debemos ser los profetas de nuestros hijos, porque tenemos que tener un entendimiento de su destino profético de ellos. Y ya para terminar, no me dio tiempo de dar toda la lección, pero quiero terminar con esto. Hubo en la Biblia la historia de un hombre llamado Manoah, que tenía a su esposa que estaba en el campo trabajando, y que se le aparece un ángel. Y ese ángel le dice que ella no podía tener hijos, pero que iba a tener un hijo. Y le empieza a profetizar que su hijo habría de libertar a Israel de la mano de los filisteos. Y comienza a darle una serie de instrucciones de cómo habría de educar a su hijo. Es decir, que un ángel profetizó acerca de la descendencia de esta mujer, que era su hijo. Luego la mujer va con su esposo y le cuenta todas estas cosas, y si tú lees la historia te das cuenta que ellos están de acuerdo y empiezan a educar a su hijo conforme a lo que el ángel les había mandado. ¿Qué quiero decir con esto? Tú y yo necesitamos una palabra de Dios para nuestros hijos. Tú y yo necesitamos conocer el destino profético de nuestros hijos, tal y como Manoah y su esposa lo conocieron de parte del ángel. Es decir, debemos ser los profetas de nuestros hijos, porque nosotros tenemos que tener una palabra de Dios con respecto a nuestros hijos. ¿Qué nuestros hijos vienen a hacer a este mundo? ¿Qué nuestros hijos han venido a cumplir de parte de Dios en este mundo? ¿Cuál es la asignación de nuestros hijos para este tiempo? ¿Por qué Dios los hizo nacer en un tiempo, en una generación peligrosa, en tiempos peligrosos? ¿Por qué Dios los hizo nacer en este ambiente tan hostil que para el cristianismo? ¿Por qué Dios los hizo nacer? Bueno, Dios tiene la respuesta de eso, y tú y yo debemos ser los profetas de nuestros hijos, porque tenemos que vislumbrar el por qué nacieron en este tiempo. Y cuando tú y yo entendemos la asignación de nuestros hijos, va a ser un poco más sencillo el conocer cómo los debemos de criar, cómo debemos educar a nuestros hijos, porque conocemos cuál es su destino. Recuerda que nuestros hijos son como saetas en las manos del valiente, es decir, nuestros hijos no vienen a ver qué van a hacer. Nuestros hijos no deberían ya ver qué van a estudiar, sino nosotros somos sus profetas, y tenemos que tener un entendimiento de Dios hacia dónde deben de ir.
Y si algo diferente ellos anhelan en su corazón, nosotros tendremos la gracia y la autoridad de Dios para decirle: hijo, por allá no es. Hijo, esa no es la mujer que te va a ayudar. Hijo, ese no es el varón que te va a ayudar en tu propósito. Hijo, eso es lo que tienes que hacer. Y podemos instruir más fácilmente a nuestros hijos, porque conocemos el destino profético que ellos tienen. María también conoció el destino profético de Jesús. Claro que le dolió ver a Jesús morir en la cruz, pero ella en el fondo sabía que era el destino del Hijo de Dios. Juan el Bautista, también sus padres conocieron cuál era el destino de su hijo. Y no les fue difícil dejar a su hijo que se fuera al desierto, porque sabían que tenía una asignación del Padre. Hay tantos padres de familia que no están entendiendo la asignación de sus hijos, no están discerniendo el llamado de sus hijos, y lejos de ayudar a sus hijos a cumplir el propósito de Dios, les están estorbando. Les están siendo piedra de tropiezo a sus hijos. Y eso no debe ser así. Son padres que no tienen entendimiento, que les estorban, les ponen a propósito tareas. Tienes esta responsabilidad, no puedes ir a servir, no puedes ir a recibir, no puedes ir al retiro porque tienes que hacer esto en casa. Y ciertamente hay disciplinas que tienen que hacer los hijos en casa, pero lo hacen con tal de estorbarles para que no sirvan. El día de mañana esos padres se van a lamentar porque van a ver a sus hijos lejos de los caminos de Dios. Y se van a lamentar y van a estar diciendo: hubiera preferido que mi hijo sirva en vez de que esté en el mundo hoy. Porque les estorbaron y no discernieron la asignación de sus hijos. Ojalá y que haya tiempo de que sus hijos se restauren y ahora sí puedan cumplir el propósito de Dios. Tengo muchas otras cosas que hablar acerca de esto, pero no me dio tiempo. Pero en otra ocasión tal vez pudiera yo compartirte de lo que Dios puso en mi corazón. Recuerda que tú y yo tenemos una grandiosa responsabilidad, ser los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas y los pastores de nuestros hijos. Tenemos una grandiosa responsabilidad. Adán tenía esa misma responsabilidad. Dios le dio 5 tareas que no logró hacer antes del pecado. Lo hizo después, pero tú y yo sabemos que ya con la consecuencia del pecado. Así que, amados hermanos, ahora que ya estamos en Cristo Jesús, que hemos sido restaurados en nuestra relación con Dios, Dios quiere que ese huerto que es tu familia, que es tu casa, se extienda hasta donde Dios quiera, y que parte de lo que Dios a ti te mostró quede siempre en tus generaciones. Recuerda, si tú y yo enseñamos a nuestros hijos a adorar a Dios, esa adoración trascenderá nuestras generaciones. Y se dirá así como un día se dijo de Abraham: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, un solo hombre, Abraham, logró que su adoración trascendiera a sus generaciones. Que así pase con nuestros hijos. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la gracia. En el nombre de Jesús. Claro que la iglesia tiene un trabajo relevante con respecto a la formación espiritual de nuestros hijos, pero los primeros responsables somos nosotros. Tenlo en cuenta, tengámoslo en cuenta. Así que sin más, hermano, que Dios te bendiga. Espero que la pases bien y espero que puedas comentar un poquito más de esto allá donde estás con tu familia y con tus hermanos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Generación que conquista, generación que se mueve, generación que adora. Recuerda que nuestra reunión no termina en casa. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales todos los domingos en los horarios de 9 y 11:30 a.m. Hasta pronto.